Sherlock Holmes y el apretón de manos final en Harrow Road el otoño de 1895 trajo consigo una peculiar melancolía a Londres, una estación en la que la niebla parecía llegar cada tarde más temprano y persistir durante las primeras horas de la mañana. Recuerdo aquel octubre con una claridad inusual, pues fue durante esos últimos días cuando Holmes y yo nos vimos envueltos en lo que he llegado a considerar uno de los casos más complejos emocionalmente de su carrera. Era jueves por la noche, y las farolas de gas de Baker Street apenas se habían encendido cuando Thor asomó por primera vez su enorme cabeza de la alfombra de la chimenea. El imponente gran danés llevaba casi 3 meses viviendo en nuestra habitación, al cuidado de Holmes, tras haber sido llamado repentinamente de vuelta a Copenhague. Lo que se suponía que sería algo temporal se había convertido en algo más permanente. Y confieso que tanto Holmes como yo nos habíamos encariñado bastante con la digna criatura. Thor aguzó el oído y un leve ronroneo emanó de su pecho. No un gruñido propiamente dicho, sino un sonido de alerta reconocimiento. Holmes, que había estado examinando unas peculiares muestras de suelo bajo el microscopio, alzó la vista con inmediato interés. «Alguien se acerca, Watson», dijo dejando el ocular. «Y Thor sugiere que se trata de alguien que está sufriendo mucho». Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo a través del crepúsculo que se cernía. La calle estaba envuelta en la característica bruma azul grisácea del otoño, y las farolas de gas creaban halos pálidos en la atmósfera cada vez más espesa. Una figura emergió de la niebla. Un caballero de mediana edad, bien vestido pero desaliñado, con el sombrero ladeado y movimientos que denotaban gran agitación. Cuando llegó el golpe, fue en verdad desesperado. 3 golpes secos seguidos de un frenético traqueteo del llamador. Thor se puso de pie, su enorme figura tensa, sus oscuros ojos fijos en nuestra puerta con una intensidad que había aprendido a reconocer como cautela protectora. «Tranquilo, viejo», murmuró Holmes, posando una mano sobre la ancha cabeza de Thor. El perro permaneció alerta, pero se tranquilizó un poco al sentir su tacto. La señora Hudson recibió al visitante con inusitada prisa. El hombre que irrumpió en nuestro salón tendría quizás 50 años, con el pelo canoso y la tez curtida por el sol, propia de quien pasaba mucho tiempo al aire libre. Su vestimenta lo delataba como un profesional, quizá un abogado o un comerciante de cierta posición, pero llevaba el cuello desabrochado, la corbata torcida y la mirada salvaje, que denotaba conmoción o terror. «Señor Holmes», jadeó, «ruego no llegar demasiado tarde. Mi hermano, mi pobre hermano, ha desaparecido, y temo lo peor». Holmes acompañó al hombre hasta una silla, mientras yo servía una copa de brandy. Thor cruzó la habitación en silencio y se colocó cerca del visitante, no de forma amenazante, sino como si estuviera vigilando. La mano temblorosa del hombre se extendió distraídamente para tocar la cabeza del perro, y vi cómo parte de la tensión abandonaba sus hombros al contacto. «Cálmese». «Señor», dijo Holmes con suavidad, acomodándose en su silla. «Su nombre, por favor, y los detalles de su consulta». El hombre dio un largo trago al brandy y respiró hondo, con un escalofrío. «Discúlpenme. Soy Edmund Blackwood, de Blackwood e Hijos, comerciantes de madera. Mi hermano Thomas salió de su casa en Harrow Road ayer al anochecer. Varios testigos lo vieron en lo que parecía ser una reunión cordial con otro caballero. Se dieron la mano en la calle. Hablaron unos 5 minutos y luego caminaron juntos hacia el canal. Desde entonces no se ha vuelto a ver a Thomas. No ha regresado a casa. No se ha puesto en contacto con su esposa ni con su trabajo. Es como si la niebla londinense se lo hubiera tragado». Holmes entrelazó los dedos bajo la barbilla, con sus ojos grises penetrantes de interés. «¿Y el caballero con quien estrechó la mano era conocido por los testigos?» «Eso es lo extraño, señor Holmes. Nadie lo había visto antes. Lo describieron como alto, bien vestido, de unos 60 años, con porte militar. Pero cuando pregunté por Harrow Road esta misma tarde, nadie pudo decirme nada más. Era como si el hombre mismo fuera un fantasma». Las orejas de Thor se habían aplanado ligeramente durante esta recitación, y ahora el gran perro se movió para presionarse contra la rodilla de Holmes, sin apartar la mirada del rostro del señor Blackwood. «Muy interesante», murmuró Holmes. «Watson, creo que necesitaremos nuestros abrigos. Señor Blackwood, llévenos de inmediato a Harrow Road. Hay mucho que averiguar en el lugar de este misterioso apretón de manos, y la oscuridad es nuestra aliada en estos asuntos». Thor miró al perro.
Necesitaremos tus habilidades esta noche. La cola del perro dio un único y decidido movimiento. Y supe que, pasara lo que pasara por nuestro camino en Harrow Road, los tres lo afrontaríamos juntos. El trayecto hasta Harrow Road transcurrió en silencio, salvo por el rítmico repiqueteo de los cascos sobre los adoquines y el ocasional gemido de Thor, que iba sentado entre Holmes y yo en el coche de alquiler, girando su enorme cabeza de un lado a otro, como si intentara olfatear algún rastro invisible. El señor Blackwood había tomado otro coche, y había acordado encontrarnos en el mismo lugar donde habían visto a su hermano por última vez. Cuando llegamos, la niebla se había espesado considerablemente, transformando las familiares calles de Londres en algo extraño y peligroso. Las farolas de gas luchaban contra la penumbra, y su luz parecía absorberse en lugar de reflejarse en el aire denso. Harrow Road era una calle respetable, flanqueada por viviendas modestas pero bien cuidadas y alguna que otra tienda, ahora cerrada al anochecer. El señor Blackwood estaba de pie bajo una farola en la esquina de Harrow Road y Formosa Street. Su figura era poco más que una mancha oscura en la niebla. Al acercarnos, las fosas nasales de Thor se dilataron y aceleró el paso. Holmes sujetaba firmemente el collar del perro, permitiéndole guiarlo pero sin perder el control. «Aquí, señor Holmes», dijo Blackwood con voz tensa por la ansiedad. Fue precisamente aquí donde se dieron la mano. La señora Pemberton, dueña de la tabaquería que está justo ahí, los vio claramente desde su ventana. Se lo comentó a su marido porque el apretón de manos le pareció tan formal, tan ceremonial, dado que tuvo lugar en medio de la calle y no en la puerta de una casa. Holmes soltó el collar de Thor, y el perro inmediatamente comenzó a rastrear el terreno en 4 cuadrantes, con el hocico bajo y su respiración audible en el aire quieto. Lo observé moverse en círculos cada vez más amplios, deteniéndose ocasionalmente para aspirar profundamente el olor. «¿Qué hora es, señor Blackwood?», preguntó Holmes, mientras sus agudos ojos escudriñaban el pavimento, los muros cercanos y las barandillas de hierro que daban a las casas. «Ayer por la tarde, a las 6:30. Todavía había suficiente luz para ver con claridad, pero la niebla ya empezaba a formarse. ¿Y en qué dirección caminaban?» «Hacia el canal, como ya les dije». «Por ahí», señaló hacia el oeste, hacia el ramal de Paddington. «Pero nadie los vio después de que pasaron la ferretería, allí en la esquina». Holmes comenzó a caminar lentamente en la dirección indicada, con la lupa en la mano a pesar de la escasa luz. Lo seguí, con mi maletín médico en una mano, pues hacía tiempo que había aprendido que las investigaciones de Holmes a veces requerían mis servicios profesionales de maneras inesperadas. Thor avanzaba a lo lejos, su enorme figura apareciendo y desapareciendo entre la niebla arremolinada como un sabueso espectral de leyenda. «Watson, observa el pavimento aquí», dijo Holmes, arrodillándose de repente. «¿Qué te parece esto?». Me incliné a su lado, observando el punto que su catalejo había iluminado. Allí, impresa en una fina capa de barro acumulada contra el bordillo, se veía claramente la huella del tacón de una bota. Una bota de caballero, bien hecha, con un distintivo patrón triangular de desgaste en el lado izquierdo. «Alguien estuvo aquí un buen rato», aventuré a decir. «Cambiando de posición, quizá esperando». «Excelente. Observe la profundidad de la huella, que sugiere un hombre de complexión robusta. Y aquí movió ligeramente el cristal. Un segundo conjunto de marcas, más claras. La bota es más nueva. 2 hombres, Watson, conversando durante varios minutos al menos. El barro, como puede observar, se acumuló durante la breve lluvia de ayer, que cesó aproximadamente a las 4. Estas huellas se hicieron después de esa hora, pero antes de que el barro se secara, lo cual, dada la humedad de ayer, no habría ocurrido más tarde de las 7. Un ladrido bajo de Thor llamó nuestra atención. El perro estaba a unos 20 metros de distancia, en la entrada de un callejón estrecho que discurría entre una tienda de artículos náuticos y un almacén abandonado. Su postura era rígida, su mirada fija en la oscuridad del horizonte. Nos apresuramos a seguirle, con el señor Blackwood pisándonos los talones. El callejón estaba sumido en la penumbra, y la niebla parecía aún más densa allí, donde los edificios se apiñaban. Thor no entró, pero tampoco retrocedió. Permaneció inmóvil, como si se enfrentara a algo invisible, respirando con dificultad, con la respiración entrecortada. «¿Presiente algo?», murmuró Holmes. «Watson, su revólver, por favor». «Señor Blackwood, quédese aquí, junto a la entrada del callejón». Saqué mi revólver reglamentario del bolsillo de mi abrigo. Su peso familiar me tranquilizó.
Holmes sacó su linterna oscura y tras un instante de ajuste, proyectó un haz de luz en el estrecho pasillo. El callejón tenía quizás unos 12 metros de largo y terminaba en una pared de ladrillo. El suelo estaba lleno de basura, cajas rotas, periódicos empapados, los desechos de la vida urbana. Pero allí, a mitad del callejón, algo brillaba bajo el haz de la linterna. Holmes avanzó con pasos cautelosos, con Thor pisándole los talones, el cuerpo del perro pegado a la pierna de su amo. Lo seguí, con el revólver listo, alerta ante la posibilidad de una emboscada o peligro. El objeto reluciente resultó ser una cadena de reloj de plata, parcialmente enterrada en el fango. Holmes la extrajo con dedos cuidadosos, sosteniéndola a contraluz. De la cadena colgaba un colgante, una hermosa pieza de plata grabada con las iniciales TB. Detrás de nosotros llegó un sonido ahogado. El señor Blackwood nos había seguido a pesar de las instrucciones de Holmes, y ahora se quedaba mirando la cadena del reloj con expresión de horror. «Esa es de mi hermano», susurró. «Dios mío, señor Holmes, eso pertenecía a Thomas. Antes que él, era de nuestro padre. Jamás se habría deshecho de ella voluntariamente. Jamás». Holmes alzó la cadena del reloj a la luz de la linterna, examinándola con minuciosa atención. Thor permanecía cerca, con el cuerpo aún tenso, escudriñando la oscuridad del callejón con la mirada, como si esperara que alguna amenaza surgiera de las sombras. Podía sentir la inquietud del perro, lo cual no hizo más que aumentar mi propio presentimiento. «El broche está intacto», observó Holmes, con voz tranquila y pausada a pesar de la evidente angustia de nuestro cliente. «No se arrancó durante un forcejeo, señor Blackwood. Se quitó deliberadamente, o quizás se cayó al quitarse o ponerse el chaleco apresuradamente. Pero Thomas jamás...» Comenzó Blackwood, pero se detuvo, con el rostro pálido a la luz de la lámpara. «¿Jamás haría qué, señor?», preguntó Holmes con suavidad, guardando con cuidado la cadena del reloj en su bolsillo. «Jamás se quitaba el chaleco en la calle, señor Holmes. Era un hombre de la más estricta corrección. Incluso en el calor del verano, vestía con recato». Holmes asintió pensativo y comenzó a examinar el terreno donde había estado la cadena. Thor, como si comprendiera el propósito de su amo, bajó el hocico y empezó a hurgar metódicamente hacia afuera. Observé al perro con creciente admiración. Había una inteligencia en sus movimientos que denotaba algo más que simple instinto animal. «Aquí, Watson», llamó Holmes dirigiendo mi atención a una serie de marcas en el barro cerca de la pared del callejón. Huellas de botas, varios grupos, superpuestos. Una confusión de movimientos que sugiere una lucha o una reunión apresurada. Y esto, señaló una mancha más oscura en la propia pared de ladrillo. «¿Cuál es su opinión profesional?». Me incliné hacia adelante con el corazón acelerado. La mancha era del inconfundible color marrón rojizo de la sangre seca, aunque no mucha. «Una herida en la cabeza, tal vez», dije con cautela. «O una mano raspada contra el ladrillo áspero. No es una hemorragia arterial, desde luego, pero la suficiente como para sugerir algún tipo de violencia». Un gruñido sordo resonó en el pecho de Thor. El perro se había movido al otro extremo del callejón y ahora estaba frente a la pared de ladrillo, arañando su base. Holmes se acercó rápidamente a él y vi cómo su expresión se tornaba más aguda con interés. «Señor Blackwood», llamó, «le pido que vuelva a la calle y vigile. Asegúrese de que no nos molesten. Watson, trae la linterna». Obedecí, y a su luz pude ver lo que había captado la atención de Holmes y Thor. El muro de ladrillo, que parecía sólido e intacto, en realidad no era un muro sino una puerta, ingeniosamente diseñada para parecer parte del propio muro, con las bisagras ocultas y la superficie envejecida para mimetizarse con los ladrillos circundantes. Holmes aplicó presión en varios puntos del borde y, con un suave clic, la puerta se abrió hacia adentro, revelando un estrecho pasadizo que conducía, hasta donde alcanzaba el haz de la linterna, a la más absoluta oscuridad. «El canal de Paddington se encuentra más allá de este muro», murmuró Holmes. «Pero este pasadizo es algo completamente distinto. Un acceso privado, quizá, o una ruta de contrabandistas de tiempos más turbulentos». «Thor, tranquilo. El perro no necesitó más instrucciones». Avanzó a empujones por el pasadizo, con sus enormes hombros casi abarcando todo su ancho. Holmes y yo lo seguimos, en fila india, mientras la oscuridad nos envolvía como una presencia física. El pasadizo tenía unos 6 metros de largo y terminaba en una segunda puerta.
esta vez de madera maciza, reforzada con hierro. Se mantenía ligeramente entreabierta. Holmes la abrió de un empujón con su bastón, y nos encontramos en un espacio que me dejó sin aliento. Estábamos en lo que parecía ser un cobertizo para botes abandonado, con su techo abovedado sumido en la penumbra, y su suelo una mezcla de tablones podridos y barro a la vista. El olor a agua del canal era intenso, mezclado con el hedor a descomposición y abandono. Pero el cobertizo para botes no estaba del todo abandonado. En el centro del espacio, tenuemente iluminado por la luz que se filtraba por las rendijas del techo, se alzaban varias cajas de embalaje dispuestas alrededor de una rústica mesa de madera. Sobre la mesa yacían los restos de una comida: pan, queso, una botella de vino, y junto a ellos, de forma más inquietante, un maletín de médico de cuero, con parte de su contenido derramado sobre la madera desgastada. Thor se acercó a la mesa con cautela, olisqueando con atención sus patas y los objetos esparcidos. Luego se dirigió a una de las cajas de embalaje y comenzó a arañarla insistentemente, gimiendo suavemente. Holmes examinó las marcas de la caja. Blackwood & Sons, leyó en voz alta. Comerciantes de madera, como nuestro cliente describió su negocio familiar. Esta caja fue enviada desde Noruega según estas marcas, y llegó a Londres hace aproximadamente 3 semanas. Abrió la caja con su bastón. Dentro, entre virutas de madera, no había muestras de madera como cabría esperar, sino pequeñas cajas de madera, quizá una docena, cada una cuidadosamente sellada con cera. Holmes extrajo uno y lo examinó a contraluz. El sello de cera tenía una impresión, un escudo de armas que no reconocí, aunque la exclamación de Holmes sugería que él sí. El escudo de armas de la familia Vandeleur, dijo en voz baja. Watson, este caso se complica a cada instante. Los Vandeleur eran una distinguida familia militar, cuyo linaje se extinguió hace unos 20 años con la muerte del coronel Sir Marcus Vandeleur en la India. ¿O eso se creía? ¿Crees que todavía vive alguien de esa familia? Le pregunté. Creo, respondió Holmes volviendo a colocar cuidadosamente la caja, que estamos tratando asuntos de herencia, identidad y quizás secretos enterrados durante mucho tiempo que alguien deseaba mantener ocultos. Thor, ¿qué has encontrado? El perro se había movido al rincón más alejado del cobertizo para botes, donde un montón de lonas yacía en la sombra. Se quedó rígido frente a ellas, emitiendo un gruñido bajo y continuo desde su pecho, un sonido de advertencia, de profunda inquietud. Holmes se acercó con cautela y, con su bastón, retiró con cuidado la lona superior. Debajo no yacía el cuerpo que medio esperaba, sino más bien un traje completo de caballero: abrigo, chaleco, pantalones, camisa, todo cuidadosamente doblado, y encima, un par de gafas de montura metálica y un juego de bigotes postizos como los que se usan en las representaciones teatrales. Un disfraz, susurré. Alguien cambió de apariencia aquí. En efecto, convino Holmes. ¿Pero fue Thomas Blackwood quien se disfrazó o fue el misterioso caballero con quien estrechó la mano? Esa, Watson, es la cuestión de la que podría depender todo este caso. Salimos del pasadizo de los botes cuando los primeros rayos del alba empezaron a disipar la niebla, transformándola de una negrura impenetrable a un gris luminoso. El señor Blackwood había mantenido su vigilia en la entrada del callejón, y su rostro, ya demacrado por la ansiedad, se tornó verdaderamente demacrado al ver nuestras expresiones. «Has encontrado algo terrible», dijo, y no era una pregunta. «Hemos encontrado pruebas de engaño», respondió Holmes con cautela, aunque aún está por determinar si el engaño fue perpetrado contra su hermano o por él. Señor Blackwood, debo hacerle algunas preguntas delicadas. Los negocios de su hermano eran completamente legítimos. Blackwood apretó la mandíbula. No toleraré que se ponga en duda el carácter de Thomas, señor Holmes. Era un hombre de absoluta integridad. No cuestiono nada, señor. Pero la integridad y las dificultades económicas no son mutuamente excluyentes. Un hombre puede arruinarse por circunstancias ajenas a su control y aún así mantener sus intenciones honorables. Thor, que había estado sentado tranquilamente junto a Holmes, se levantó de repente y se acercó a Mr. Blackwood, apoyando su gran cabeza contra la mano del hombre. El gesto pareció quebrar algo en nuestro cliente, y sus hombros se desplomaron. Hubo dificultades, admitió en voz baja, acariciando distraídamente las orejas de Thor. El comercio de madera ha sido inestable estos 2 últimos años. La competencia extranjera, los contratos desfavorables. Thomas fue quien más sufrió las consecuencias, ya que llevaba la contabilidad.
Pero me aseguró el mes pasado que la situación estaba mejorando. Había conseguido un nuevo acuerdo, dijo, con un proveedor continental. Eso nos devolvería la estabilidad por completo. El cargamento noruego, murmuró Holmes. Watson, debemos hablar con la señora Pemberton inmediatamente. Señor Blackwood, le ruego que regrese a casa y espere noticias mías. No diga nada a nadie sobre lo que hemos descubierto, y mucho menos a la esposa de su hermano. Si Thomas está vivo, la publicidad podría ponerlo aún más en peligro. Si ha muerto. Hizo una pausa delicada. Entonces la señora Blackwood pronto sabrá la verdad, y de las autoridades competentes. Dejamos a Blackwood en la esquina y nos dirigimos a la tabaquería. Thor caminaba entre nosotros con una atención decidida. La tienda acababa de abrir, y la señora Pemberton, una mujer robusta de unos 60 años, de mirada penetrante y un aire de pragmatismo, nos miró con recelo al principio, pero su interés se transformó en agudo cuando Holmes se presentó. Leí sus casos en la revista Strand, declaró, conduciéndonos al pequeño salón de la tienda, detrás del mostrador principal. Ese asunto de la feria de la banda moteada me dio pesadillas, señor Holmes. Ahora, supongo que querrá saber sobre el apretón de manos. Lo más peculiar que he visto en 40 años en esta calle. Thor se acomodó cerca de la puerta, y su presencia pareció tranquilizar a la señora Pemberton, quien nos trajo el té con una calidez que sugería que estaba agradecida por la atención. Cuéntame todo lo que observaste, dijo Holmes. Y no omitas ningún detalle, por insignificante que parezca. La señora Pemberton se acomodó con el aire de quien se prepara para dar un testimonio de suma importancia. Eran las 6:30 casi. Lo sé porque acababa de dar cuerda al reloj de la tienda. Estaba colocando las pipas en el escaparate. Habíamos recibido un nuevo envío de pipas de espuma de mar, cuando vi al señor Blackwood acercándose desde su casa. Lo conocía de vista, entiende, ya que de vez en cuando compraba tabaco aquí, aunque no con regularidad. ¿Su comportamiento?, preguntó Holmes, agitado diría yo. Caminaba rápido, con determinación, mirando a su alrededor como si esperara encontrarse con alguien. Y entonces, apenas 30 segundos después, apareció el otro caballero, viniendo de la dirección opuesta. Era alto, de aspecto distinguido, con cabello plateado y porte militar. Vestía bien, con un abrigo oscuro y llevaba un bastón con lo que parecía una empuñadura de plata. ¿Observaste su rostro con atención? La señora Pemberton frunció el ceño. Eso es lo extraño, señor Holmes. Lo vi claramente, pero ni siquiera ahora podría describir sus rasgos con certeza. Creo que llevaba gafas y tenía barba espesa, pero aparte de eso, negó con la cabeza. Es como si mi memoria se desvaneciera en los detalles. Es un fenómeno bastante común cuando alguien es deliberadamente olvidable, observó Holmes. La barba y las gafas servirían para ocultar sus rasgos. Continúe, por favor. Se encontraron en medio de la calle, y el señor Blackwood le tendió la mano. El otro caballero la estrechó, y se dieron la mano. No brevemente, señor Holmes, sino durante un largo rato, como sellando un pacto solemne. Pude ver el rostro del señor Blackwood y parecía... Hizo una pausa buscando las palabras. Parecía un hombre que había tomado una decisión que no le producía ninguna alegría. Resignado, tal vez. O afligido. Luego hablaron juntos, cabeza con cabeza, durante unos 5 minutos. No pude oír lo que dijeron, claro, pero su semblante era intenso, serio. Y luego se marcharon juntos hacia el canal, y esa fue la última vez que los vi. Parecía que el señor Blackwood se iba de buena gana. Me pregunté, sí, doctor. No vi ninguna coacción. De hecho, diría que fue él quien abrió el camino, haciendo un gesto al otro caballero para que lo siguiera. Holmes se inclinó hacia adelante. Señora Pemberton, en esos 5 minutos de conversación, ¿observó algún intercambio de objetos entre ellos? Un papel tal vez, o un pequeño paquete. Los ojos de la mujer se iluminaron. Ahora que lo menciona, sí. El caballero de cabello plateado sacó algo del bolsillo. Un sobre, creo, y se lo entregó al señor Blackwood. Thomas lo miró, asintió y se lo guardó en el bolsillo de su abrigo. ¿Significa eso algo, señor Holmes? Puede significarlo todo, respondió Holmes poniéndose de pie. Señora Pemberton, me ha sido de gran ayuda. Una última pregunta. Después de que los 2 hombres se marcharan, ¿observó a alguien más interesado en su encuentro? ¿Alguien observando desde las puertas o ventanas, quizás siguiéndolos a cierta distancia? La señora Pemberton lo meditó detenidamente. Había un hombre, dijo lentamente. Un tipo de aspecto rudo, que no era de por aquí. Estaba merodeando cerca de la ferretería, fumando un cigarrillo. Cuando el señor Blackwood y el caballero pasaron por allí,
Tiró el cigarrillo y lo siguió, manteniendo la distancia. Recuerdo que en ese momento me pareció extraño, pero luego tenía clientes y no le di más importancia. ¿Puedes describir a este hombre? De complexión robusta, con el pelo oscuro bajo una gorra de tela, vestía ropa de estibador. Caminaba con una leve cojera, apoyando más el peso en la pierna derecha. Los ojos de Holmes brillaron con satisfacción. Señora Pemberton, usted es una testigo ejemplar. Si necesitara más testimonio, ¿podría volver a llamarla? Cuando quiera, señor Holmes. Espero que encuentren sano y salvo al señor Blackwood. Parecía un caballero decente, siempre muy educado cuando entraba en la tienda. Nos despedimos, y Thor se elevó suavemente para seguirnos por la calle matutina. La niebla se disipaba, dejando ver Harrow Road bajo la luz grisácea de una mañana nublada. «Nos están vigilando, Watson», murmuró Holmes mientras caminábamos. «No mires a tu alrededor, pero hay un hombre con una gorra de tela que nos observa desde la puerta de la ferretería. Thor ya lo ha detectado. ¿Ves cómo tiene las orejas hacia atrás?» En efecto, la postura completa del perro había cambiado. Su pelo del lomo ligeramente erizado y su andar más deliberado. ¿El hombre que siguió a Blackwood?, pregunté en voz baja. Posiblemente. O quizás otro agente del mismo empleador. Le haremos perder el tiempo y veremos qué podemos averiguar. Vamos, Watson. Tenemos una cita en la oficina del canal de Paddington, y nuestra sombra podría resultar muy informativa en sus esfuerzos por descubrir lo que nosotros descubrimos. La oficina del canal de Paddington se ubicaba en un edificio bajo de ladrillo, que daba a las turbias aguas del brazo de Paddington. Sus ventanas estaban ennegrecidas por el hollín acumulado de innumerables barcazas de carbón. Holmes había mantenido un paso ligero por las calles matutinas, y noté que Thor parecía comprender nuestro propósito, echando de vez en cuando una mirada por encima del hombro como para confirmar que nuestro seguidor seguía en persecución. «Es persistente, nuestro amigo», observó Holmes mientras nos acercábamos a la oficina del canal. «Nos ha seguido a través de 4 curvas y no ha hecho ningún intento de ocultarse más allá de las precauciones más elementales. O bien es sumamente confiado, o sumamente descuidado, o quizá desea que sepamos que nos observa». «¿Con qué propósito?», pregunté haciendo una pausa para recuperar el aliento. «Para desconcertarnos, tal vez. O para impedir que sigamos ciertas líneas de investigación que podrían resultar peligrosas para su empleador». «Thor, no te separes». El perro obedeció, apretándose contra la pierna de Holmes al entrar en la oficina del canal. El interior estaba en penumbra y olía a papel húmedo y humo de tabaco. Un empleado estaba sentado tras un escritorio alto, escribiendo con su pluma sobre un libro de contabilidad con una regularidad mecánica. Levantó la vista con la expresión cansada de un hombre acostumbrado a las tediosas interrupciones. «Señor Sherlock Holmes», anunció mi amigo sacando su tarjeta. «Estoy investigando una desaparición que podría tener alguna relación con el tráfico del canal. Necesito acceder a sus registros de movimientos de barcazas y alquileres de almacenes en esta sección del ramal de Paddington». La expresión del empleado pasó del cansancio a la alarma. «¿Una desaparición? No estoy seguro de tener la autoridad para...». «Entonces llamen a alguien que sí lo haga», dijo Holmes con sequedad. «Este asunto reviste considerable urgencia, y actúo con el conocimiento, si no la autorización oficial, de Scotland Yard. El inspector Lestrade confirmará mi buena fe si fuera necesario». La simple mención del nombre de Lestrade bastó. En 10 minutos estábamos sentados en una oficina trasera, rodeados de libros de contabilidad y manifiestos polvorientos, mientras Thor yacía bajo la mesa, respirando lenta y pausadamente, pero con la mirada atenta. El empleado había sido reemplazado por el supervisor, un tal señor Henshaw, quien observaba nuestro examen de los registros con una ansiedad apenas disimulada. «Debo saber qué busca, señor Holmes», dijo. «Si ha habido alguna actividad ilegal en el canal, hay que informar a la empresa inmediatamente». «Lo que busco», respondió Holmes, pasando el dedo por una columna de entradas, «es evidencia de un alquiler de almacén en las cercanías de Harrow Road, posiblemente gestionado en el último mes, ya sea por Thomas Blackwood o por alguien que utilice el nombre Vandeleur». Henshaw palideció. «Vandeleur», repitió. «Sí, existió un alquiler así. El almacén 7, justo después del puente de Harrow Road. Se gestionó hace 3 semanas. Se pagaron 6 meses por adelantado, en efectivo. El señor que lo gestionó era muy estricto con la privacidad. Descríbelo». «Un hombre mayor, quizá de 60 años, de porte militar, con cabello y barba plateados. Llevaba gafas.
Hablaba con un acento oculto, posiblemente con un dejo de algún acento extranjero, quizá europeo, aunque no pude identificarlo con precisión. Holmes intercambió una mirada conmigo. ¿Y este almacén ha tenido mucha actividad desde que se alquiló? Muy poco, señor. El caballero tomó posesión de las llaves personalmente y dijo que usaría el espacio para almacenar muestras de madera importada. Ha habido quizás 3 o 4 entregas, siempre de noche, siempre supervisadas por el propio caballero o por su agente. ¿Su agente? Un hombre joven, moreno y bien vestido. Solo lo vi una vez, pero tenía las llaves y parecía tener plena autoridad sobre el almacén. Thomas Blackwood, murmuré. Holmes asintió. Señor Henshaw, debo inspeccionar el almacén 7 inmediatamente. Acompáñenos y traiga las llaves maestras. Pero, señor, el contrato de alquiler queda anulado si el almacén se utiliza con fines delictivos. Vamos, hombre. Una vida puede estar en juego. Continuamos por el camino de sirga del canal, con Thor adelantándose con renovada energía, olfateando sin cesar los aromas que flotaban en el aire húmedo. Nuestra sombra desde Harrow Road no nos había seguido hasta la oficina del canal, pero lo había vislumbrado cerca de la entrada al salir, y no me cabía duda de que ahora seguía nuestros pasos. El almacén número 7 resultó ser una estructura aislada, separada de sus vecinos por unos 50 metros a cada lado. Sus puertas estaban aseguradas con un candado pesado y sus ventanas habían sido tapiadas desde el interior, lo que hacía imposible observar el interior. A Henshaw le temblaban las manos mientras giraba la llave maestra en la cerradura. El mecanismo ofreció resistencia, pero cedió con un clic oxidado. Holmes empujó la puerta, y enseguida nos golpeó un olor que me hizo replantearme mis conocimientos médicos. El olor dulce y empalagoso del cloroformo, mezclado con algo más, algo orgánico y desagradable. Thor gruñó en voz baja, pero no retrocedió. Holmes sacó su linterna oscura y proyectó su haz de luz sobre el interior del almacén. El espacio medía quizás unos 12 metros cuadrados, con el techo sostenido por pesadas vigas de madera. En el centro había más cajas de embalaje con la marca Blackwood & Sons. Varias de ellas estaban abiertas y contenían las mismas cajitas de madera que habíamos encontrado en el cobertizo para botes. Pero fue el rincón más alejado del almacén lo que captó nuestra atención horrorizada. Allí, dispuesto con una precisión casi clínica, había lo que solo podía describirse como un quirófano improvisado. Una mesa, instrumentos quirúrgicos extendidos sobre un paño, frascos de productos químicos y, junto a ellos, un maletín de médico de cuero idéntico al que habíamos encontrado en el cobertizo para botes. «Dios mío», exclamé. Holmes avanzó, examinando la escena con meticulosidad y sin prisas, a pesar de las implicaciones de lo que observábamos. Thor lo siguió, con su enorme cuerpo tenso, y de repente el comportamiento del perro cambió por completo. Empezó a menear la cola y se dirigió a una puerta en la parte trasera del almacén que no habíamos visto al principio, arañándola y gimiendo de excitación. «Huele algo vivo», dijo Holmes bruscamente. «Watson, su revólver». «Señor Henshaw, quédese junto a la entrada». Desenfundé mi arma y me coloqué junto a la puerta mientras Holmes la abría de golpe. El espacio que había más allá era pequeño, sin ventanas, y en su centro, atado a una silla pero muy vivo, estaba sentado un hombre al que reconocí por la descripción que nos habían dado. Thomas Blackwood nos miró con los ojos muy abiertos y aterrorizados por encima de la mordaza que le impedía hablar. Estaba desaliñado, con la ropa hecha jirones y sangre seca en la sien, pero respiraba y estaba consciente. Thor se abalanzó hacia adelante, y lejos de mostrar miedo, los ojos de Blackwood se llenaron de lágrimas de alivio al ver al gran perro. Holmes cortó rápidamente las ataduras y quitó la mordaza, mientras yo examinaba la herida en la cabeza con la debida atención profesional. «Señor Blackwood», dijo Holmes, sosteniendo al hombre debilitado, «ahora está usted a salvo. Pero debemos darnos prisa. Watson, ¿está en condiciones de caminar?» «La herida es superficial», informé. «El shock y la deshidratación son las principales preocupaciones, pero sí, puede caminar con ayuda. Entonces debemos marcharnos inmediatamente», dijo Holmes con urgencia. «Nuestra presencia aquí no ha pasado desapercibida, y me temo…» Le interrumpió un sonido procedente del almacén principal, el roce de la puerta, seguido del inconfundible clic de un revólver al ser amartillado. Una voz, culta y fría, resonó en el espacio. «Señor Holmes, qué predecible es usted, y qué inconveniente. Esperaba concluir este asunto antes de que su interferencia resultara fatal. Para usted, claro».
El gruñido de Thor llenó la pequeña habitación. Un sonido de pura amenaza, y sentí cómo mi mano se apretaba con fuerza sobre mi revólver cuando los ojos de Holmes se encontraron con los míos a la luz de la lámpara. «Mantén la calma, Watson», murmuró Holmes con voz apenas audible. «Y ten el revólver listo, pero no dispares a menos que yo te lo ordene». Thor. Silencio. El gruñido del perro se convirtió en un murmullo sordo, pero su cuerpo permaneció tenso, con cada músculo rígido por la alerta. Thomas Blackwood se había quedado paralizado por el miedo, y su respiración se volvía entrecortada, amenazando con convertirse en pánico. «Salgan donde podamos verlos». «Caballeros», continuó la voz con un tono casi coloquial, «no deseo derramar sangre, pero estoy preparada para ello si es necesario. Señor Blackwood, confieso mi decepción. Nuestro acuerdo era mutuamente beneficioso, y sin embargo, usted optó por involucrar a su hermano y, a través de él, a este entrometido detective. Una gran imprudencia». Holmes posó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Thomas Blackwood y luego exclamó: «Estoy desarmado, al igual que el señor Blackwood en su estado actual. Mi compañero, el Dr. Watson, lleva un revólver reglamentario, pero somos 3 hombres y un perro contra lo que deduzco que son al menos 2 oponentes armados. ¿Acaso no podríamos discutir este asunto como seres racionales?» Hubo una pausa, seguida de una risita ahogada. «Siempre tan negociador, señor Holmes. Muy bien. Puede salir, pero despacio y con las manos a la vista. El buen doctor dejará su arma en el suelo de esa pequeña habitación. El perro. Bueno, el perro es una complicación, pero también estoy preparado para esa eventualidad». Miré a Holmes, quien asintió casi imperceptiblemente. Con gran reticencia, dejé mi revólver en el suelo y ayudé a Thomas Blackwood a entrar en el almacén principal. Holmes se colocó un poco delante de nosotros, con su bastón como única arma, mientras Thor se pegaba a mi lado, con la mirada fija en la oscuridad más allá de la luz de las farolas. 2 figuras se encontraban cerca de la entrada del almacén. La primera era el hombre de aspecto rudo que habíamos visto siguiéndonos, un bruto corpulento con el rostro curtido de quien está acostumbrado a la violencia. Empuñaba un revólver apuntando fijamente en nuestra dirección. La segunda figura era más llamativa. Un caballero mayor de porte distinguido, con el pelo y la barba plateados impecables, una presencia verdaderamente militar, vestido con ropas de profesional. Él también portaba un revólver, aunque con la destreza natural de quien lleva mucho tiempo familiarizado con las armas de fuego. Pero fueron los ojos los que me cautivaron, azul pálido, fríos como el hielo invernal y poseedores de una inteligencia penetrante que de algún modo resultaba más inquietante que las armas que nos apuntaban. «Supongo que se refiere al coronel Vandeleur», dijo Holmes en voz baja, o mejor dicho, al hombre que se hace pasar por él. «Usted no es el verdadero coronel Vandeleur, como yo no soy el arzobispo de Canterbury». El anciano caballero sonrió con una expresión delgada e inexpresiva. «No me decepciona, señor Holmes. Sí, Marcus Vandeleur murió en la India en 1873, como se informó ampliamente. Pero las identidades, como tantas otras cosas, pueden resucitar cuando se posee la documentación adecuada y la voluntad de usarla, y el cadáver adecuado para suplantar», añadió Holmes. «Usted mismo sirvió en la India, ¿no es así?» «No como oficial, sino como ayudante de cirujano. Aprendió el oficio en los hospitales de campaña entre moribundos y muertos. ¿Cuántos cuerpos pasaron por sus manos? Qué fácil habría sido seleccionar uno de la edad y complexión apropiadas, asegurarse de que fuera suplantado, permitir que el verdadero Marcus Vandeleur muriera sin ser reclamado mientras usted asumía su nombre y, lo que es más importante, su derecho a la herencia Vandeleur». La sonrisa del falso coronel se desvaneció. «La herencia que me pertenecía por derecho», dijo, y por primera vez una emoción genuina se coló en su voz. Marcus Vandeleur era mi medio hermano, nacido legítimo, mientras que yo nací fuera del matrimonio. Él lo heredó todo, mientras que yo no recibí nada. Sin embargo, yo era mejor soldado, más capaz. ¿Acaso está mal que reclamara lo que me correspondía por mérito, sino por ley? «Está mal», dijo Thomas Blackwood de repente, con voz ronca pero firme. «Exigir la complicidad de hombres honestos mediante chantaje y amenazas. Obligarlos a importar mercancía robada, a proporcionar documentación falsa, a convertirse en cómplices de su fraude. Recibiste una generosa compensación», respondió el coronel con frialdad.
Tu negocio maderero habría fracasado sin mi intervención. El envío noruego fue lo único que te salvó de la bancarrota. El cargamento noruego contenía objetos robados de la finca Vandeleur, interrumpió Holmes. Objetos que habían sido sustraídos en secreto años atrás, antes de la supuesta muerte del coronel, y almacenados en el continente. Pequeños objetos de valor, joyas, documentos, bonos, que podían ser llevados de vuelta a Inglaterra poco a poco y convertidos en efectivo sin levantar sospechas. Pero necesitaban un intermediario involuntario, alguien con negocios legítimos que pudiera recibir los envíos sin ser cuestionado. Eligieron a Thomas Blackwood, investigaron sus dificultades financieras y lo abordaron con lo que parecía una propuesta comercial inocente. Para cuando descubrió la verdad, ya estaba implicado. Thor había estado observando el intercambio con atención y sentí cómo cambiaba de peso, preparándose para algo. Holmes también debió de percibirlo, pues su mano se movió casi imperceptiblemente en un gesto que pareció contener al perro. «Tiene usted toda la razón, señor Holmes», admitió el coronel. «Hace 3 días, el señor Blackwood tuvo un arrebato de conciencia. Me comunicó que ya no participaría en mi plan y que tenía la intención de confesarlo todo a las autoridades. Naturalmente no podía permitirlo. Concerté nuestra reunión en Harrow Road. Lo convencí para que me acompañara aquí con la excusa de negociar los términos. Y entonces, bueno, ya ha visto las consecuencias. Esperaba sonsacarle la ubicación de ciertos documentos antes de deshacerme de él. La intromisión de su hermano aceleró considerablemente mis planes. ¿Y qué?», pregunté, encontrando mi voz a pesar del miedo. «¿Pensabas hacer con esos instrumentos quirúrgicos? ¿Con el cloroformo?». La expresión del coronel se tornó terrible. «El señor Blackwood iba a sufrir un desafortunado accidente, doctor. Iba a caer al canal, ya ve, completamente ebrio, y ahogarse. El cloroformo habría garantizado su cooperación durante los procedimientos preliminares más desagradables. Pero ese plan se ha echado a perder por completo, gracias a su intromisión». «¿Y qué propone ahora?», preguntó Holmes con una voz aún sorprendentemente tranquila. «No puede matar a 4 testigos. 5 si cuenta al señor Henshaw, que espera afuera, y pretender escapar de la justicia». El coronel miró a su compañero, un tipo brutal. «Nos ocuparemos de Henshaw. En cuanto al resto de ustedes», alzó su revólver con clara intención. En ese instante, varias cosas sucedieron simultáneamente. Holmes arrojó su bastón contra la lámpara, sumiendo el almacén en la oscuridad. Grité y tiré al suelo a Thomas Blackwood. Y Thor, el magnífico Thor, se lanzó hacia adelante con un rugido que pareció sacudir las mismas paredes del almacén. La oscuridad era absoluta, interrumpida solo por el destello de los disparos y los aterradores sonidos de la lucha. Oí el gruñido de Thor, el grito de dolor y terror de un hombre, el choque de cuerpos contra la madera y la voz de Holmes que se abrió paso entre el caos. «Watson, la puerta. Saca a Blackwood de aquí». Mi formación como cirujano militar se impuso. Agarré a Thomas Blackwood del brazo y casi lo arrastré hacia donde creía que estaba la entrada, guiado por la tenue luz gris que se filtraba por la rendija bajo la puerta. Detrás de nosotros, la violencia continuaba. Otro disparo. El crujido de la madera, maldiciones y gritos a varias voces. Llegamos a la puerta y la abrí de golpe, casi chocando con el señor Henshaw, que se quedó paralizado de miedo en el umbral. «¡Corre!», ordené. «Llama a la policía, a Scotland Yard. Diles que Sherlock Holmes necesita ayuda urgente en el almacén 7. Henshaw no necesitó más insistencia. Huyó por el camino de sirga con una velocidad sorprendente para un hombre de su edad. Coloqué a Thomas Blackwood detrás de una de las cajas exteriores y luego me volví hacia el almacén, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No podía dejar a Holmes y Thor solos frente a esos hombres armados, con o sin revólver. Pero justo cuando me disponía a entrar de nuevo, una figura irrumpió por la puerta y cayó al suelo a mis pies. Un bruto corpulento, con la cara ensangrentada y el brazo derecho colgando en un ángulo antinatural. Thor apareció en la puerta tras él, mostrando los dientes. Y el hombre retrocedió aterrorizado, gimiendo. «¡Quieto!», le ordené, colocando mi pie sobre su pecho. «O el perro terminará lo que empezó». El hombre ya no tenía fuerzas para luchar. Podía oír los sonidos de la lucha que continuaba dentro del almacén, y luego, de repente, silencio. Un silencio terrible que pareció eterno. «¿Holmes?», llamé a la oscuridad. «Estoy ileso, Watson», dijo mi amigo con voz tensa pero controlada, como si viniera de algún lugar de mi interior.
aunque me temo que nuestro objetivo ha escapado. Conoce este almacén mejor que nosotros. Hay una segunda salida por el suelo. Una trampilla que da al canal. Creo que ha huido en barco. Adiós, Thor. El perro salió del almacén y, con la creciente luz del amanecer, pude ver sangre en su hocico. No era suya, me tranquilicé al comprobar. Holmes lo siguió, respirando con dificultad, con la ropa desaliñada y una herida sobre el ojo izquierdo que sangraba abundantemente. Déjame examinar eso, dije. Pero él me hizo un gesto para que me fuera. No es nada, Watson. Pero hemos perdido un tiempo valioso. El coronel, sea quien sea, ha escapado y con él se esfuma nuestra mejor oportunidad de resolver todo este asunto. Miró al hombre tendido en el suelo. Tú, sin embargo, resultarás muy informativo. ¿Cuál es tu nombre? El hombre nos miró con odio sombrío, sujetándose el brazo roto. Jack Weaver, murmuró. Y no les voy a contar nada. Verá que Scotland Yard tiene métodos persuasivos, respondió Holmes. Pero quizás sea más comunicativo si le explico su situación. Es cómplice de secuestro, intento de asesinato y fraude a gran escala. El hombre al que servía lo ha abandonado a su suerte. Su única esperanza de clemencia reside en cooperar plenamente con las autoridades. Antes de que Weaver pudiera responder, Thomas Blackwood se acercó, con las piernas aún temblorosas pero la voz firme. Testificaré todo, señor Holmes. Todo este sórdido asunto. He sido un cobarde y un necio, pero enmendaré mis errores. Holmes se volvió hacia él con expresión de compasión. Usted fue víctima, señor Blackwood, tanto como partícipe. Pero sí, su testimonio será esencial. Dígame, ¿dónde están los documentos que buscaba el coronel? Blackwood, con dedos temblorosos, metió la mano en su chaleco desgarrado y sacó una bolsa impermeable. Aquí tiene, señor Holmes. Las llevé siempre conmigo, sabiendo que eran a la vez mi sentencia de muerte y mi posible salvación. Contienen pruebas de la verdadera identidad del coronel, copias de la correspondencia entre él y ciertos funcionarios corruptos de la India, y un recuento detallado de los objetos robados de la finca Vandeleur. Holmes tomó la bolsa con evidente satisfacción. Excelente. Esto servirá... Se detuvo en seco, entrecerrando los ojos mientras miraba más allá de nosotros a lo largo del camino de sirga. Las orejas de Thor se alzaron hacia adelante y un gruñido bajo comenzó en su garganta. Una figura se acercaba entre la bruma matutina, caminando con calma y deliberación. Al acercarse, reconocí con sorpresa la figura de cabello plateado del coronel Vandeleur, o quienquiera que fuese en realidad. Estaba desarmado, con las manos ligeramente alzadas en un gesto de intenciones pacíficas, pero había algo en su porte que me inquietó profundamente. Señor Holmes, dijo al acercarse, creo que aún tenemos asuntos que tratar. Propongo una conversación civilizada antes de que lleguen las autoridades. Seguro que tiene curiosidad por saber toda la historia. ¿Por la verdad que se esconde tras el apellido Vandeleur? Holmes dio un paso al frente, interponiéndose entre la figura que se acercaba y el resto de nosotros. Thor se movió con él con cada músculo tenso, listo para la acción. Siento curiosidad, admitió Holmes, pero no soy tonto. Usted es un hombre desesperado, y los hombres desesperados son peligrosos. Mantenga la distancia, señor. El coronel se detuvo a unos 6 metros de distancia, con una leve sonrisa en los labios. ¿Me cree usted desesperado? Tal vez, pero también soy un hombre que ha vivido con una identidad falsa durante 23 años, que ha mantenido un engaño tan perfecto que incluso mis conocidos más íntimos lo creyeron sin reservas. Eso no requiere desesperación, señor Holmes, sino un autocontrol e inteligencia extraordinarios, cualidades que creo que usted, más que nadie, podría apreciar. Aprecio muchas cosas, respondió Holmes, pero el asesinato y el fraude no están entre ellas. Su intención era matar a Thomas Blackwood. Puede que haya matado a otros para mantener su engaño. Por eso no cabe ningún aprecio, solo justicia. La sonrisa del coronel se desvaneció. Justicia, repitió en voz baja. Una palabra noble, señor Holmes. ¿Pero la justicia de quién? ¿La justicia que determina el valor de un hombre por las circunstancias de su nacimiento? ¿La que le otorga todo a un hermano y nada a otro, aunque ambos compartan la misma sangre paterna? Yo era mejor hombre, mejor soldado. Y sin embargo Marcus heredó mientras que yo no heredé nada. ¿Eso es justicia? Es la ley, dijo Holmes sencillamente. Y la ley, por imperfecta que sea, es lo que separa la civilización del caos. Usted optó por eludir la ley en lugar de acatarla. Esa elección tiene consecuencias. A lo lejos, oí los silbatos de los agentes que se acercaban, alertados por el fiel Henshaw. El coronel también los oyó,
Y algo cambió en su expresión. Un endurecimiento, una resolución. Consecuencias, murmuró. Sí, siempre hay consecuencias. Muy bien, señor Holmes. Ha ganado esta contienda. Pero sepa esto, la verdad que ha descubierto es solo la superficie. Hay profundidades en este asunto que aún no ha explorado, secretos que saldrán a la luz con el tiempo. El legado de Vandeleur no se resuelve tan fácilmente. Comenzó a retroceder, con movimientos aún controlados y precisos. Thor, murmuró Holmes, pero no dio la orden de perseguirlo. Observamos cómo el coronel se adentraba en la niebla, acercándose a la orilla del canal. ¿No deberíamos detenerlo?, pregunté con urgencia. Está desarmado y solo, respondió Holmes. La policía lo detendrá en menos de una hora. Todos los agentes de Londres pronto conocerán su descripción. No puede escapar. Pero incluso mientras hablaba, vi un destello de duda en los ojos de mi amigo. Y me pregunté si tal vez las enigmáticas últimas palabras del coronel habían calado más hondo de lo que Holmes deseaba admitir. El resto de la mañana transcurrió en un torbellino de actividad oficial. El inspector Lestrade llegó en menos de una hora, acompañado por un nutrido grupo de agentes, y se hizo cargo de la escena con su característica mezcla de eficiencia y pomposidad. Jack Weaver fue detenido, aún con el brazo roto y lanzando miradas temerosas a Thor, quien se había acomodado cerca de Holmes y observaba la escena con una calma regia. Thomas Blackwood fue examinado por un médico forense, quien lo declaró en condiciones de prestar declaración preliminar, y posteriormente trasladado a Scotland Yard bajo custodia policial. Antes de marcharse, se acercó a Holmes y le estrechó la mano con evidente emoción. «No puedo expresar adecuadamente mi gratitud, señor Holmes», dijo con la voz entrecortada. «Me ha salvado la vida y, lo que es más importante, me ha evitado convertirme en cómplice permanente de actos delictivos. Sean cuales sean las consecuencias, las afrontaré con la conciencia tranquila. Su cooperación con las autoridades será tenida en cuenta», le aseguró Holmes. «Y yo mismo daré fe de la presión bajo la que actuó. Inspector Lestrade, confío en que el señor Blackwood será tratado como testigo y no como sospechoso». Lestrade, que había estado examinando los instrumentos quirúrgicos con una repulsión apenas disimulada, alzó la vista y asintió. «Dadas las circunstancias, sí. Aunque habrá preguntas, muchas preguntas». «Este asunto de la finca Vandeleur». «Si lo que dices es cierto, Holmes, es un escándalo que llegará a las más altas esferas». «Es cierto», respondió Holmes, sacando la bolsa impermeable. «Y estos documentos lo demuestran sin lugar a dudas. Encontrará correspondencia que implica a ciertos funcionarios de la India, que ayudaron a identificar erróneamente el cuerpo del coronel Vandeleur, así como inventarios detallados de los objetos sustraídos de la propiedad de Vandeleur antes de su supuesta muerte. La magnitud del fraude es considerable. Regresamos a Baker Street al caer la tarde, con Thor caminando entre nosotros con la expresión de satisfacción de un soldado que regresa de una campaña victoriosa. La señora Hudson nos recibió en la puerta, preocupada por el corte de Holmes y nuestro aspecto desaliñado, pero pronto se tranquilizó y nos envió té y una comida sustanciosa, que devoramos con el apetito de quienes habían estado demasiado ocupados para desayunar. Mientras comíamos, Holmes extendió el contenido de la bolsa impermeable sobre la mesa, examinando cada documento con meticulosa atención. Lo observé, notando el juego de emociones que se reflejaba en su rostro. Generalmente impasible, satisfacción ante las pruebas que tenía ante sí, pero también algo más. Una inquietud latente que parecía reacio a mencionar. «El caso está resuelto, Holmes», me aventuré a decir. «Thomas Blackwood está a salvo. El falso coronel ha sido desenmascarado y su cómplice está bajo custodia». «¿Por qué pareces tan preocupado?» Holmes se reclinó en su silla, juntando las yemas de los dedos bajo la barbilla. Thor, que yacía frente al fuego, entreabrió un ojo como si él también esperara la respuesta. «Porque, Watson, hay elementos de este asunto que permanecen sin explicación. El coronel, sigamos llamándolo así para simplificar, sugirió que había aspectos que no habíamos explorado. Tiendo a creerle. ¿Acaso aquello no era más que la bravuconería de un hombre acorralado? Quizás. Pero consideremos los hechos que hemos establecido. Este hombre mantuvo una identidad falsa durante 23 años. Vivió como el coronel Vandeleur. Se movía en sociedad, presumiblemente administraba la herencia, aunque debemos verificarlo, todo sin levantar sospechas. Eso requiere no solo audacia, sino una planificación y ejecución meticulosas. Sin embargo, en el caso de Thomas Blackwood, actuó con una torpeza sorprendente. El secuestro fue mal concebido,
Y el lugar resultó obvio una vez que comenzamos a investigar. ¿Por qué un hombre capaz de un engaño tan prolongado se volvería de repente tan descuidado? Lo pensé. ¿Acaso el esfuerzo de mantener el engaño finalmente había hecho mella en sus nervios? Posible. O quizá... Holmes tomó uno de los documentos, una carta escrita con una letra apretada y precisa. Quizá había otra intención completamente distinta. Watson, escucha esto. Es una carta de nuestro coronel a un individuo identificado solo como J.M. y fechada hace 2 semanas. El asunto Blackwood sigue su curso según lo previsto. Se ha contactado con el hermano y sin duda involucrará al detective, como hablamos. Asegúrate de que la documentación sea accesible y de que la pista sea lo suficientemente clara como para seguirla. La revelación debe parecer un triunfo de la investigación, no un regalo de información. Así, el verdadero trabajo podrá llevarse a cabo sin ser detectado. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Dios mío, Holmes. ¿Quieres decir que todo este asunto fue orquestado? ¿Que estábamos destinados a descubrir la verdad sobre el falso coronel? Así parece. ¿Pero con qué fin? ¿Cuál es el verdadero trabajo? Que debemos llevar a cabo sin ser vistos mientras nos felicitamos por haber resuelto el misterio del fraude de Vandeleur. Se levantó y comenzó a pasearse, su nerviosismo impregnando la habitación. Thor alzó la vista, observando los movimientos de su amo con ojos inteligentes. ¿Podría ser una distracción? Sugerí. Mientras nos centramos en un crimen, ¿se está cometiendo otro en otro lugar? Ese es precisamente mi temor. El coronel, sea quien sea en realidad, se dejó desenmascarar. Huyó de una manera que parecía desesperada, pero que en realidad estaba controlada, y dejó tras de sí pruebas casi demasiado convenientes. Hemos resuelto el misterio que él quería que resolviéramos, Watson, pero sospecho que el verdadero misterio permanece oculto. Se acercó a la ventana y contempló la calle que se oscurecía. No lo han detenido, ¿sabes? Lestrade mandó un mensaje hace 1 hora. A pesar de una búsqueda exhaustiva en la zona del canal y todos los accesos, el coronel ha desaparecido por completo. Como si nunca hubiera existido. Pero su descripción se ha distribuido a todos los agentes de policía de Londres. Se describe a un hombre canoso, barbudo, con gafas y porte militar. Pero encontramos disfraces teatrales en el cobertizo para botes, Watson. La barba, las gafas. Todo podía desecharse en un instante. El cabello canoso podía teñirse o cubrirse. Sin esos rasgos distintivos, se convierte simplemente en otro caballero anónimo en una ciudad de millones. Las implicaciones de esto me invadieron con creciente temor. Entonces no hemos logrado nada. Sigue siendo libre de continuar con el plan que realmente ha estado llevando a cabo. No es poca cosa, corrigió Holmes volviendo a la mesa y recogiendo los documentos. Hemos salvado la vida de Thomas Blackwood, destapado un fraude importante y obtenido pruebas que aún podrían resultar útiles. Pero tiene razón en que el juego principal sigue en marcha. Y confieso, Watson, que me encuentro en la inusual posición de no saber cuál será mi próximo paso. Miró a Thor, que se había levantado y se había puesto a su lado, apoyando su enorme cabeza contra la mano de Holmes. ¿Qué dices, viejo amigo? Tus instintos nos han servido bien hoy. ¿Puedes intuir la naturaleza de este misterio que escapa a la razón de tu amo? El perro, por supuesto, no respondió más allá de la suave presión de su presencia, pero noté que la mirada de Thor se había dirigido a la ventana, y que el vello de su lomo se había erizado, como si presintiera algo en la creciente oscuridad que nosotros aún no podíamos percibir. Holmes también lo notó, y su mano se movió inconscientemente hacia el revólver que había recuperado del almacén. «Nos están vigilando otra vez», y murmuró. «Watson, apaga la lámpara». En silencio, obedecí, y nos quedamos en la habitación oscura. 3 figuras silenciosas observando la calle de abajo, esperando cualquier revelación que la noche pudiera traer. Mantuvimos la vigilancia durante casi 1 hora. Holmes y yo nos apostamos a ambos lados de la ventana, con Thor sentado inmóvil entre nosotros, sin apartar la vista de la calle. La oscuridad era total, interrumpida solo por el parpadeo de las farolas de gas y el ocasional paso de un coche de caballos. Sin embargo, nada inusual se presentó ante nosotros, ni figuras merodeando, ni movimientos sospechosos, solo el tráfico habitual de una tarde londinense. Quizás Thor se equivocó, aventuré a decir, aunque incluso mientras hablaba, dudaba de mis propias palabras. El perro había demostrado ser demasiado fiable como para descartar sus instintos a la ligera. Thor nunca se equivoca en estos asuntos, respondió Holmes. Pero quienquiera que estuviera observando se ha retirado.
Por ahora. Podemos volver a encender la lámpara, Watson. Aunque sugiero que dejemos las cortinas cerradas. Encendí una cerilla y abrí el gas. Y con la luz que volvía, vi que el rostro de Holmes había adquirido esa peculiar expresión de intensa concentración que había aprendido a reconocer como precursora de una deducción significativa. Hay algo en todo este asunto que me inquieta, dijo, retomando su asiento y examinando una vez más los documentos extendidos ante él. Una cualidad de desinformación deliberada que sugiere una mente de considerable sutileza. El falso coronel. Averigüemos quién es en realidad. Watson, pásame esa carta otra vez, la que va dirigida a Joeme. Obedecí, y Holmes acercó el papel a la lámpara, examinando no solo las palabras, sino el papel mismo, la tinta, la propia formación de las letras. La mano es culta, murmuró. Pero hay un temblor aquí, apenas perceptible, que sugiere la edad o algún problema nervioso. La tinta es de fabricación alemana, cara, del tipo que usan los profesionales. El papel... esto sí que es interesante. Watson, ¿ves esta marca de agua? Sostuvo la hoja a contraluz y apenas pude distinguir una tenue imagen incrustada en el propio papel. Un escudo de armas que no reconocí. Es el escudo de armas de la familia Vandeleur, explicó Holmes. Esta carta fue escrita en papel que perteneció al verdadero coronel Vandeleur, o al menos a la finca Vandeleur, lo cual sugiere que nuestro falso coronel tenía acceso a los documentos de la finca, y que quizá mantuvo ese acceso incluso después de su supuesta muerte. Pero si la finca pasaba a otras manos tras la muerte del coronel... Precisamente, Watson, ¿a quién se lo entregaron? Esa es una pregunta que deberíamos haber hecho antes. Mañana haré averiguaciones en Somerset House sobre el destino de la herencia de Vandeleur. Pero por esta noche, lo interrumpió un fuerte golpe en la puerta. La voz de la señora Hudson resonó desde abajo. Señor Holmes, ha llegado un mensajero con una carta. Insiste en que es de suma urgencia y debe ser entregada directamente en sus manos. Que suba, gritó Holmes, y noté que su mano había vuelto a apuntar a su revólver. Thor se puso de pie, colocándose frente a la puerta, con el cuerpo tenso. El mensajero que entró era un niño de la calle, de unos 12 años, harapiento pero de mirada penetrante, el típico pilluelo que se gana la vida repartiendo mensajes por las calles de Londres. Miró a Thor con evidente nerviosismo, pero mantuvo la compostura admirablemente. «Carta para el señor Sherlock Holmes», anunció, sacando un sobre de su abrigo. «El caballero que me lo dio me dijo que debía entregárselo personalmente y en ningún otro lugar». «¿Qué caballero?», preguntó Holmes, aceptando el sobre y examinándolo detenidamente antes de abrirlo. Un caballero alto, de pelo plateado, hablaba con mucha corrección. «Me dio un chelín entero, y me dijo que me daría otro si hacía bien el trabajo». «¿Dónde te encontraste con este señor?» «Aquí junto al parque de St. James, señor. Hace menos de media hora». Estaba sentado en un banco, dando de comer a los patos, tan tranquilo como si nada. Holmes sacó una moneda del bolsillo. «Aquí tiene otro chelín por su excelente servicio. ¿Puede describir algo más sobre este caballero? ¿Su ropa, sus modales, algún rasgo distintivo?» El chico se guardó la moneda con una facilidad casi ensayada. Bien vestido, como un pijo, pero sin ostentación. Llevaba gafas, tenía barba. Caminaba con un bastón con empuñadura de plata en forma de cabeza de pájaro. Y tenía un acento curioso ahora que lo pienso. No era inglés propiamente dicho, pero tampoco del todo extranjero. «Gracias. Eso es todo». El muchacho se marchó, y Holmes centró su atención en el sobre. Era de buena calidad, escrito con la misma letra apretada que habíamos visto en los documentos del almacén. Lo abrió con su navaja y extrajo una sola hoja de papel. Mientras leía, vi cómo su expresión se transformaba. Primero sorpresa, luego algo parecido al respeto, y finalmente una sombría satisfacción. Me entregó la carta sin decir nada. El contenido era breve pero extraordinario. «Mi querido señor Holmes, a estas alturas ya se habrán dado cuenta de que han estado participando en una obra de mi autoría, aunque confío en que la representación les haya resultado entretenida. Han salvado al señor Thomas Blackwood, desenmascarado el fraude del impostor de Vandeleur y, sin duda, se han felicitado por el éxito de la historia. Pero como les insinué esta mañana, la verdad es bastante más compleja. No soy el villano de esta historia, aunque sin duda he interpretado ese papel con convicción. El verdadero coronel Marcus Vandeleur murió en la India en 1873, y yo asumí su identidad, pero con su pleno conocimiento y consentimiento, incluso a petición suya.
Marcus agonizaba a causa de una enfermedad debilitante y no tenía herederos legítimos. Su patrimonio habría pasado a manos de primos lejanos a quienes despreciaba, hombres que habrían dilapidado en meses lo que generaciones habían construido. Yo era su medio hermano. Como bien dedujiste, fruto de la relación entre nuestro padre y una mujer de menor estatus social. Pero Marcus y yo éramos muy unidos. Nos criamos juntos a pesar de la diferencia de edad. En su lecho de muerte me hizo jurar que lo sucedería, que preservaría la herencia y la usaría para los propósitos que él había planeado durante mucho tiempo, pero que nunca llegaría a cumplir. Durante 23 años he mantenido esa promesa. La fortuna Vandeleur se ha utilizado para financiar escuelas para los hijos de soldados rasos, hospitales para los heridos al servicio de su majestad y pensiones para viudas y huérfanos. Todo ello discretamente, sin reconocimiento público, tal como Marcus deseaba. Los registros oficiales muestran a un rico ermitaño viviendo en su finca. La verdad es muy distinta, pero ahora tengo 71 años y mi salud se resiente. Necesitaba un sucesor. Alguien que continuara la labor sin el lastre del engaño que yo he soportado. Thomas Blackwood no fue elegido al azar, sino tras una minuciosa investigación. Es honesto, capaz y, sobre todo, ha sufrido lo suficiente como para comprender la difícil situación de los menos afortunados. El elaborado plan que usted desentrañó estaba diseñado para lograr varios propósitos. Poner a prueba el carácter de Blackwood bajo presión, exponerlo a la realidad del legado de Vandeleur y, lo más importante, proporcionarle una razón impecable para tomar posesión de ese legado sin sospecha de irregularidades. Como usted sabe, señor Holmes, la herencia de Vandeleur no se transmite por la vía sucesoria ordinaria, sino a través de un fideicomiso especial establecido por Marcus antes de su muerte. Dicho fideicomiso estipula que la herencia debe pasar a alguien que haya sido puesto a prueba y hallado digno, que comprenda tanto la justicia como la misericordia, y que haya sido avalado por un hombre de reputación intachable. Thomas Blackwood, víctima del falso coronel Vandeleur, y rescatado gracias a su intervención, cumple ahora con todos esos requisitos. Los fideicomisarios, abogados respetables que desconocen mi verdadera identidad, aceptarán su recomendación sin objeciones. He huido no para escapar de la justicia, sino para desaparecer como debe desaparecer el falso coronel, permitiendo que la verdadera labor continúe bajo una nueva dirección. Los documentos que recuperaron no contienen pruebas de fraude, sino instrucciones detalladas para Blackwood sobre la administración del fideicomiso benéfico, disfrazadas de material incriminatorio, para garantizar una investigación exhaustiva. Confío en que esta explicación le impida seguir buscándome. Me queda poco tiempo y quisiera pasarlo en paz. Thomas Blackwood se pondrá en contacto con usted esta semana con respecto al fideicomiso. Le ruego que lo guíe bien, con respeto y admiración. Un fantasma que descansa en paz. Levanté la vista de la carta y me encontré con que Holmes me observaba atentamente, con la cabeza de Thor apoyada en su rodilla. Extraordinario, susurré. Si esto es cierto. Oh, es cierto, Watson. Estoy seguro. Todas las piezas encajan. La elaborada puesta en escena, los documentos convenientes, incluso la fuga teatral. No estábamos resolviendo un crimen. Estábamos participando en una ceremonia de sucesión de lo más inusual. Pero el secuestro, las amenazas contra la vida de Blackwood, supongo que estuvo cuidadosamente controlado. Nótese que, a pesar de los instrumentos quirúrgicos y el cloroformo, Blackwood solo sufrió una herida leve en la cabeza. Estaba asustado, sí, pero nunca corrió verdadero peligro de muerte. Todo el asunto fue diseñado para poner a prueba su carácter y proporcionar una narrativa dramática que justificara la transferencia de la finca. Negué con la cabeza, asombrado. Es casi increíble. ¿Y aún así pareces satisfecho con esta explicación? Holmes permaneció en silencio un largo rato, acariciando distraídamente con los dedos la ancha cabeza de Thor. Estoy satisfecho, dijo al fin, porque es la única explicación que da cuenta de todos los hechos y atribuye motivos racionales a todas las partes. Y porque, Watson, reconozco en este plan el funcionamiento de una mente que comprende la naturaleza humana tan profundamente como yo comprendo la conducta criminal. Sea quien sea este hombre, ha logrado algo extraordinario. Ha convertido el engaño en una fuerza para el bien. ¿Recomendará usted a Blackwood a los fideicomisarios? Lo haré. Se lo ha ganado a través de su terrible experiencia, y lo que es más importante, a través de su disposición a confesar su participación en lo que él creía que era un delito.
Eso demuestra el carácter que buscaba este misterioso benefactor. Se levantó y se acercó de nuevo a la ventana, apartando la cortina para contemplar la noche. En algún lugar ahí fuera, Watson, un anciano se prepara para afrontar su final, con la certeza de que la obra de su vida perdurará. Hay cierta poesía en ello, ¿verdad? Thor se unió a él en la ventana, y juntos permanecieron recortados contra la luz de la farola, guardián y detective, ambos vigilando sombras que no volverían a aparecer. La semana siguiente trajo una calma peculiar a Baker Street, aunque no era la calma de la inactividad, sino la de la espera. Holmes se entretenía con sus experimentos químicos y su violín, pero noté que su atención se dispersaba con frecuencia. Y más de una vez lo sorprendí contemplando pensativo la carta del fantasma, como habíamos empezado a llamar al misterioso autor Thor, que se había convertido en un miembro indispensable de nuestra casa. Parecía percibir el ambiente pensativo. Dividía su tiempo entre la alfombra de la chimenea y la ventana, como si él también esperara una resolución definitiva al asunto. Fue el jueves siguiente por la tarde cuando Thomas Blackwood nos visitó, acompañado de un caballero de aspecto distinguido, al que presentó como el señor Cornelius Ashford, socio principal del bufete de abogados Ashford, Pembleton y Gray. Blackwood parecía mucho más recuperado que en nuestro último encuentro. Sus heridas habían cicatrizado. Su ropa estaba recién planchada y se notaba en su porte una nueva cualidad, una tranquila confianza que antes no se le veía. Thor se irguió para saludarlos, moviendo la cola, y Blackwood se inclinó para acariciar la cabeza del gran perro con evidente cariño. «Le debo la vida a esta magnífica criatura», dijo con afecto. «Si no le hubiera avisado de mi presencia en ese almacén, señor Holmes, sin duda habría perecido». «Thor ha demostrado ser invaluable», convino Holmes, indicando a nuestros invitados que tomaran asiento. «Señor Ashford, supongo que ha venido por la finca Vandeleur, ¿verdad?». El abogado, un hombre de unos 60 años, de mirada penetrante y aire de absoluta integridad, asintió con gravedad. «En efecto, señor Holmes, represento a los fideicomisarios de un fideicomiso benéfico muy singular, constituido por el difunto coronel Marcus Vandeleur en 1873, poco antes de su fallecimiento en la India. El fideicomiso ha funcionado con éxito durante 23 años bajo la administración de...» Hizo una pausa delicada. «Un tutor cuya identidad estaba protegida por los términos del fideicomiso. Dicho tutor ha manifestado su intención de jubilarse, y los documentos del fideicomiso estipulan que debe identificarse y aprobarse un sucesor». «Ya veo. ¿Y el señor Blackwood es candidato para este puesto?» «Es el único candidato, señor Holmes. El tutor, cuya identidad no puedo revelar ni siquiera a usted, ha recomendado al señor Blackwood en los términos más enérgicos. Sin embargo, los documentos del fideicomiso exigen que la recomendación sea respaldada por una persona de reputación intachable y criterio demostrado en cuestiones de carácter. El tutor ha sugerido que usted podría estar dispuesto a proporcionar dicha recomendación». Holmes se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. «Señor Ashford, debo ser franco con usted. Tengo motivos para creer que el guardián al que se refiere es de hecho un impostor. Un hombre que asumió la identidad del coronel Vandeleur mediante engaños». Vi cómo los ojos de Blackwood se abrían con alarma, pero el señor Ashford simplemente sonrió. Una sonrisa tenue y cómplice que sugería que no le sorprendía aquella revelación. «Señor Holmes», dijo con cautela, «he sido fideicomisario del fideicomiso benéfico Vandeleur desde su fundación. Durante este tiempo he supervisado el gasto de aproximadamente 40,000 libras anuales en escuelas, hospitales y pensiones para quienes sirvieron a la corona. Me he reunido con el tutor quizás 2 veces al año, siempre brevemente, siempre en contextos donde la verificación de su identidad era, digamos, poco rigurosa. Hace tiempo que sospecho que las cosas no eran del todo como parecían. ¿Y no dijiste nada?» «No dije nada porque el trabajo era bueno, señor Holmes». «Verdaderamente bueno. Cientos de niños han recibido educación que de otro modo habrían permanecido analfabetos. Decenas de veteranos heridos han recibido atención médica que de otra manera no habrían podido costear. Viudas y huérfanos no han caído en la indigencia. Cualesquiera que sean las irregularidades técnicas en la identidad del tutor, los resultados han sido irreprochables. La ley, señor Holmes, está hecha para servir a la justicia, no para obstruirla». Holmes observó al abogado durante un largo rato, y pude ver un destello de respeto en sus ojos. «Es usted un hombre de principios, señor Ashford, aunque quizá no los principios que uno esperaría de un miembro de su profesión». «Muy bien»,
¿Desea saber si puedo recomendar a Thomas Blackwood como sucesor de este fideicomiso? Sí. Holmes dirigió su mirada penetrante a Blackwood, quien la sostuvo firme, sin inmutarse. Señor Blackwood, ¿por qué desea asumir esta responsabilidad? Debe saber que le consumirá mucho tiempo y energía, que requerirá absoluta discreción y que no recibirá ningún reconocimiento público por sus esfuerzos. Blackwood guardó silencio un instante, ordenando sus pensamientos. Thor se sentó a su lado, apoyando su pierna en un gesto de apoyo que pareció fortalecer su resolución. Señor Holmes, dijo finalmente, he sido comerciante toda mi vida adulta, preocupado por los libros de contabilidad y las ganancias, por acumular riqueza por el mero hecho de acumularla. Cuando me vi envuelto en la trama del falso coronel, y sí, ahora entiendo que fue una prueba más que un delito, me vi obligado a afrontar el vacío de mi existencia. He tenido éxito según los estándares sociales, pero no he aportado nada de valor duradero al mundo. Durante mi cautiverio en aquel almacén, sin saber si viviría o moriría, tuve tiempo para reflexionar sobre mi vida y la encontré deficiente. El terror que experimenté, la absoluta impotencia, me permitieron vislumbrar la experiencia de quienes viven en tales circunstancias no durante días, sino durante años, no por conspiración criminal, sino por la pobreza, la enfermedad o las secuelas de la guerra. No deseo olvidar esa lección, señor Holmes. Deseo actuar en consecuencia. Hizo una pausa, y su mano, inconscientemente, acarició la cabeza de Thor. El guardián, quienquiera que fuese en realidad, me mostró que la riqueza no es un fin en sí misma, sino una herramienta, un medio para hacer el bien en el mundo. Si puedo continuar su labor, si puedo asegurar que su visión le sobreviva, entonces quizá mi vida haya tenido algún propósito más allá de la mera acumulación de madera y monedas. Holmes se levantó y le tendió la mano. Señor Ashford, tiene su recomendación. No conozco a nadie mejor capacitado para esta tarea que Thomas Blackwood. Ha superado la adversidad y ha salido adelante con su integridad y compasión intactas. El fideicomiso Vandeleur no podría estar en manos más capaces ni más merecedoras. Blackwood apretó la mano de Holmes con evidente emoción, incapaz de hablar por un instante. El señor Ashford sacó un documento de su caso y lo colocó sobre la mesa. «Entonces queda resuelto», dijo el abogado con satisfacción. «Señor Blackwood, si firma aquí, la transferencia de la tutela quedará completa. Señor Holmes, su firma como testigo y recomendador, por favor. Doctor Watson, creo que también necesitamos su firma». Los documentos fueron debidamente firmados, y al dejar la pluma, sentí una extraña sensación de plenitud, como si se hubiera cerrado un gran círculo. Thor pareció percibirlo también, pues se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la calle con un aire de conclusión definitiva. «Hay otro asunto», dijo el señor Ashford, devolviendo los documentos a su maletín. «El anterior tutor dejó instrucciones específicas para que se le entregaran a usted, señor Holmes, una vez finalizada la transferencia». Sacó un paquete delgado envuelto en papel marrón. Holmes lo abrió y encontró dos objetos, una fotografía y una carta. La fotografía mostraba a dos jóvenes con uniforme militar, uno al lado del otro, con la camaradería propia de hermanos. Uno era claramente el joven Marcus Vandeleur. Sus rasgos coincidían con los retratos que había visto en los periódicos. El otro era igualmente apuesto, con la misma frente amplia y ojos inteligentes, pero había una dulzura en su expresión, una compasión que lo delataba como el filántropo nato en el que se había convertido. La carta era breve, señor Holmes. Esta fotografía fue tomada en Bombay en 1871, 2 años antes de la muerte de Marcus. La incluyo para que sepan que, en efecto, éramos hermanos no solo de sangre, sino también de espíritu, de propósito y de nuestra dedicación a la justicia, atemperada con misericordia. Para cuando leas esto, ya estaré libre de toda preocupación terrenal. Me voy sabiendo que la obra continúa, guiada por un hombre de buen corazón a quien, con tu intervención, has ayudado a forjar. Ese fue mi último regalo para Thomas Blackwood. No riquezas ni posición, sino la oportunidad de descubrir su propia capacidad para el bien, revelada a través de la adversidad. Aprendí mucho observando sus métodos. Señor Holmes, usted ve más allá de la superficie, hasta la verdad subyacente, y comprende que la verdad no siempre es lo que parece. Espero que recuerde que incluso el engaño puede servir a fines honestos, y que a veces el apretón de manos final, el que sella un legado y lo entrega a manos dignas, es más importante que las circunstancias que lo propiciaron. Adiós y gracias,
Yo James Ashworth, anteriormente y finalmente. Holmes dejó la carta y permaneció un largo rato en silencio, contemplando la fotografía. Luego se acercó a Thor junto a la ventana, con la mano apoyada en la ancha cabeza del perro. «Bueno, Watson», dijo en voz baja, «¿qué opinas de nuestro fantasma ahora que por fin ha encontrado el descanso eterno?» Reflexioné sobre la pregunta con detenimiento. «Creo», dije finalmente, «que nos encontramos ante algo excepcional. Un acto criminal cometido al servicio de un propósito noble. Un engaño que en sí mismo era una suerte de verdad. James Ashworth robó una identidad, sí, pero utilizó ese robo para honrar la memoria de su hermano y para lograr un bien que de otro modo jamás se habría realizado. No puedo condenarlo, Holmes, aunque tal vez debería. Yo tampoco, Watson. Yo tampoco. Se apartó de la ventana y vi que su expresión era serena, quizá más que en muchos meses. Este caso me ha recordado que la justicia no siempre se alcanza con una estricta adhesión a la ley, y que a veces la mayor sabiduría reside en saber cuándo insistir y cuándo dejarlo ir. James Ashworth ha ido a recibir el juicio que le espera, y me basta con dejarlo allí. Poco después, Thomas Blackwood y el señor Ashford se despidieron. Blackwood prometió consultarnos con frecuencia al asumir sus nuevas responsabilidades. Thor los acompañó hasta la puerta y luego regresó para acomodarse de nuevo frente al fuego, aparentemente con su trabajo terminado. Esa noche, mientras la niebla llegaba desde el Támesis y las farolas de gas comenzaban a encenderse a lo largo de Baker Street, Holmes tomó su violín y comenzó a tocar, no una de sus piezas salvajes e improvisadas, sino una melodía suave y melancólica que parecía capturar toda la complejidad del caso que acabábamos de concluir. Me senté en mi silla, con el diario abierto sobre las piernas, y comencé a escribir el relato que acaban de leer. Mientras escribía, reflexioné que este había sido quizá el caso más extraño de la carrera de Holmes. Uno en el que el criminal había demostrado ser noble. La víctima se había convertido en benefactor y se había hecho justicia no mediante el castigo, sino mediante la comprensión. Thor dormía plácidamente junto al fuego, su pecho subiendo y bajando con una respiración constante. Había cumplido su cometido admirablemente, guiándonos a través del peligro con valentía e instinto. Y ahora con su misión cumplida descansaba. El apretón de manos final se había dado, no en Harrow Road entre conspiradores, sino aquí en Baker Street, entre hombres de honor que reconocían el honor mutuo a pesar del abismo de las circunstancias y el engaño. Fue un apretón de manos que selló no la culpa, sino el legado, no el crimen, sino la caridad. Y a su manera, fue una conclusión tan noble como cualquier otro caso que haya registrado. Holmes bajó el violín y sonrió. Una rara y genuina expresión de satisfacción. Un caso excelente, Watson. Muy instructivo. ¿Podemos decir que el misterio del apretón de manos final ha quedado satisfactoriamente resuelto? De manera muy satisfactoria. Asentí. Y a la luz del fuego, Thor abrió un ojo, como para confirmar nuestro juicio, y luego volvió a sus sueños de callejones envueltos en niebla y la noble labor de vigilancia bien realizada.